Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por tener la oportunidad de estar en esta jornada. Sobremanera uno siempre dice, es la gran oportunidad de estar con amigos que habitualmente no frecuenta, y me debo estar poniendo viejo porque me encontré que realmente con muchos amigos. Bueno, Ricardo, voy a tratar de acelerar. Me toca a mí abordar el escenario agrícola en un escenario de el campo después de la niña. Pero la realidad es que bien podría haber sido el campo después de la neutralidad o después del niño. La circunstancia es que fue niña y eso tuvo algún impacto. Creo que Estela fue muy clara en ese aspecto. Pero lo que sí queda claro es que por las dudas de algún distraído, está claro que el clima es una variable de suma importancia a la hora de construir el resultado de una actividad como la agricultura. Porque si no estaríamos hablando de otra cosa. El día que podamos evitar la acción directa del clima en la producción, seguramente estaremos viendo cosas como las que se ven en Singapur, con el Sky Green o la Torre Brandon en Londres, que a lo mejor alguno conoce, o habrá leído sobre el proyecto de la NASA, el MPX, es un proyecto en Marte, digamos. Esas son herramientas de la tecnología que no mencionó Gaby, pero que efectivamente puede ser que todos los millennials terminen viendo que la producción agrícola surja de estos aspectos. La mala noticia es que entonces vamos a seguir discutiendo todavía sobre aspectos bastante más terrenales, y esa es mi idea, es repasar rápidamente cuál fue el impacto de la niña en la campaña 17-18, tener en cuenta en una visión hacia adelante cuáles son las variables. Creo que la introducción del panel anterior dio pie para mirar algunas cuestiones que hay que enfatizar sobre un modelo de decisión a la hora de construir un resultado agrícola. Me gustaría dejar también una mirada a largo plazo sobre los sistemas de producción, porque me parece que tenemos una responsabilidad que va más allá del efecto de una campaña y bueno, y trataremos de dejar alguna conclusión. Rápidamente, eso lo dijo Estela, el escenario fue un poco de historia. ¿Qué pasó? La Argentina estuvo vestida de azul y verde. Si uno mira los mapas desde el otoño-invierno pasado, es decir, casi toda la pradera pampeana y gran parte del norte del país estuvo sometido a un exceso hídrico. Sin embargo, cuando uno va mirando el proceso evolutivo, empieza a entrar en una fase de sequía y termina con un país que casi al estilo Urtubey estaba prendido fuego. Ese fue el escenario. Es más, si uno mira la encuesta SEA que acaba de salir de ACREA, el impacto de la sequía en el 85% de las empresas estuvo sequía, pero hay zonas, como incluso la mía, que noroeste de Buenos Aires, donde todavía hay algunos residuales de excesos hídricos. Pero todo eso, ¿qué desencadenó? Bueno, en realidad, en lo que hoy en el inicio se planteaba que era cuál es el impacto productivo de esta anomalía, porque en definitiva estamos mirando una anomalía. Y bueno, yo me remití a imaginarme la anomalía última que habíamos tenido de mucho peso a nivel de pérdida de productividad de la Argentina, que era la campaña 2008-2009, como para hacer un elemento comparativo. Y lo que veíamos es que todos los estimadores al 9 de septiembre ponían un escenario en la Argentina de alrededor de los 51 millones de toneladas para soja o 54 en esta campaña. Al 6 de febrero la evolución estaba centrada en los estimadores, en general dieron 40 en la campaña 2008, 50 para la campaña actual. Y al 11 de abril, las últimas estimaciones, creo que hoy debe haber salido, algún millennial ya debe tener el dato, porque la bolsa de cereales lo pasaba recién, Richard, ayúdame, pero más o menos estaban también en los 37, 38 millones de toneladas como producir. Es decir,
que las dos estimaciones en las dos campañas la Argentina perdía alrededor de 65.000 toneladas por día en la caída en la producción. Veremos dónde se sitúa cada una. La pregunta es, hablamos de anomalías, pero hoy Gaby decía 30 años para tener una mirada cierta sobre el clima. Yo me voy a más de 130. Estos son datos del oeste de la provincia de Buenos Aires. Lo único que queremos decir es, en realidad los climatólogos, yo no soy un especialista en clima, pero los climatólogos nos dicen hay una anomalía que cada vez es más profunda como efecto del cambio climático. En esa serie de más de 130 años que tiene una media de 830 milímetros de precipitación, uno ve que hay anomalías que en el inicio del 1900 esa anomalía estaba por encima, 24 milímetros, pero hay una década, si no nadie, digamos, esto responde a por qué cuando uno transita la pradera pampeana ve la estructura ferroviaria que los ingleses armaron en 1910 y los puentes que pusieron por alguna razón estaban, porque había años donde las precipitaciones eran muy altas. Después entramos en procesos más secos, pero lo que uno puede ver es que a medida que el tiempo avanzó, la profundidad de la anomalía fue cada vez mayor. ¿Sí? Fíjense que en la última etapa del 24 al 71 es negativa en 84, del 72 en adelante, coincidente con los datos que mostraba hoy Estela del INTA Marco Juárez en el 86, y si uno acorta ese periodo, estamos alrededor de 94 para la última parte. Entonces, las preguntas que cabe desde este análisis es, también es una alternancia a periodos de humedad o sequedad. Si las actividades que se desarrollaron en la pradera pampeana tienen que ver con estas anomalías, ¿sí? Porque en el 900 acá había mucho trigo y lino en el oeste de la provincia de Buenos Aires y después apareció la alfalfa. O lo único que yo podría decir mirando esto es que la certeza con la que el escenario agrícola se va a tener que mover es que hay variabilidad y que esa variabilidad cada vez es mayor. Hay un trabajo muy interesante que hizo Pioneer en Argentina mirando qué era lo que le iba a pasar a los cultivos de maíz y con esto diseñan los nuevos híbridos, pero lo que uno veía es que para la primera etapa, esto es del año 1989 al 95, la condición de estrés en etapas de floración y de llenado de grano eran más de un 70% en la condición normal, y si nos vamos al otro extremo, la última etapa analizada, claramente lo que incrementa desde estas anomalías por el estrés térmico, que es aquellas temperaturas que están sometiendo al cultivo de maíz por arriba de los 34 grados, en un estrés y además en floración, fíjense que aparece en parte de la torta con un estrés en llenado y terminal que ocupa más del 60%. Es decir, confirma lo de la variabilidad a la que vamos a estar sometidos. Bueno, me tomé el trabajo de mirar, estos ejercicios son, sobre todo enriquecen más en lo personal, pero mirar cuál había sido el efecto del impacto productivo a nivel de la provincia de Buenos Aires. Como habitante de la provincia de Buenos Aires me interesaba ver qué le había pasado en el niño y en la niña. Y básicamente, esto es soja y esto es maíz. Lo que uno ve es el impacto que tiene el clima en soja para una serie que arranca en el 1969. Es de un 9% menos cuando estamos en un proceso niña. Y en el maíz un 13%. Pero que las tasas para los años niña y niña son distintas. Y fíjense que el impacto de estos rindes de soja del 2008, casi la más baja de toda la serie. Lo otro interesante que uno ve es que el impacto es mayor en el caso del maíz. Ustedes ven que las pelotitas y los triangulitos acá se mezclan bastante más. El maíz prácticamente los años niños están por encima de los años niñas. Sin embargo, en la última etapa, si uno particiona este ciclo desde el 2002, los últimos 17 años, lo que uno ve claramente es que el impacto es aún mayor en términos de frenado del nivel de rendimiento, pero que la soja está más afectada que el maíz, y esto puede ser, es algo que la base no me permitía por lo menos explorar, pero me dejó la inquietud, es poder tener la certeza de que a lo mejor esta brecha es básicamente
por el cambio en las tecnologías de maíz, que es la aparición de los maíces demorados o los maíces tardíos. Bueno, este es un fenómeno mundial, porque esa es la buena noticia, por lo menos no solamente para nosotros, el impacto de cambio. Estos son los datos de producción de maíz de Francia y de trigo. También le impactan al vino, eso es una macana, lo del cambio climático. Pero bueno, en ese escenario que impone el clima por ahora, nosotros tenemos que movernos en un marco conceptual que lo que tenga que ver es explorar cuáles son las posibilidades de mitigar las brechas, asumiendo que hay un rendimiento potencial que está determinado por la condición del ambiente y por algunas variables de manejo muy fuertes, como las que están dentro de esta caja, pero que esta brecha más importante de ese rendimiento potencial está limitado básicamente por la oferta de agua a partir de las lluvias o de lo que pueda capturar en el suelo a través de una napa. Y que agronómicamente, por más que a veces nos demos demasiado corte, las posibilidades de mejorar esas condiciones de rendimiento son realmente muy estrechas. Esto es lo que nosotros denominamos brecha tecnológica, y de la posibilidad de reducir el efecto, la caída de los rendimientos a partir de explorar factores reductores, sobre todo la nutrición. Bueno, entonces, bajo este concepto, yo quisiera imaginarme cuáles son los puntos críticos que cada uno de ustedes, y ya no solamente con la mirada de lo que pasó, sino es lo que pasó para imaginarse de qué nos puede servir para adelante, es cómo uno toma la decisión en un plan de cultivos. Me parece que siempre el escenario lo domina una formulita muy sencilla, que es el P por Q menos C. P es el precio, Q la producción, que está alineado el precio con el mercado, lo agronómico, en términos de rendimiento, el Q, la productividad, y además lo alineado con el costo. Voy a un ejemplo rápido. Si yo hiciera una encuesta acá y dijera, che, para adelante el cultivo de trigo, ¿cómo lo ven? Y bueno, la realidad es que cuando uno mira y dice, che, ¿es bueno, regular o malo? El escenario no, el escenario es bueno, porque en realidad miro los precios están bastante mejor, los costos no han variado en demasía en términos de los costos directos de productividad. Mi gran incógnita es, bueno, ¿y a cuánto puedo aspirar? De vuelta el clima nos mete la pata, ya nos vamos a adentrar. Bueno, yo había dicho, hay también una pata que tiene que ver con las decisiones de las empresas, la decisión del empresario. Yo lo que denomino lo emocional, los atributos del entorno, es decir, las cosas soft que a la hora de decidir por cuál o tal plan, uno las pone en juego. Y eso es lo que genera la gran diversidad de empresarios que tiene, por suerte, la Argentina. Bueno, en ese escenario de atributos del entorno, rápidamente yo quisiera detenerme en aspectos como el clima, los costos estructurales y las externalidades. Desde el clima, mirando el ejemplo del trigo, claramente, y estos son datos para la zona oeste de Buenos Aires, claramente, si uno tiene que analizar una planificación, los años niñas son más favorables que los niños. Claro, si uno mira los rendimientos para hacer un análisis de riesgo, la niña tiene más probabilidad de buenos resultados. Entonces, claro, se empiezan a poner nerviosos ustedes, porque si salimos de una niña y me está pidiendo una niña para poder hacer un buen trigo, vamos a darle más elementos. En los niños, en general, lo que uno ve es que los rendimientos mínimos se caen, que las medias también están por debajo y que casi nunca aparecen rendimientos máximos compatibles con una actividad extrema. Bueno, con este tipo de análisis uno podría construir curvas de riesgo y tomar decisiones en función de, ¿sí? Entonces, el gran desafío, y es lo que planteaba Estela, tenemos un escenario que si es niña, esta es la curva de niña, esto es a nivel de margen neto de las actividades, uno podría construir, bueno, ¿qué probabilidad tengo de obtener un determinado nivel de resultado económico? Y entonces fíjense que en las situaciones de niño, para esa gran base de datos que yo les mostraba, los años niños son de tener más riesgo de pérdida de rentabilidad, y esto tiene que ver por los excesos de agua que puede sufrir el trigo en el final del periodo, hace que los años niños
sean peores. Y la probabilidad de obtener un margen neto por debajo de, en un año niño, por debajo de cero, es de un 40% de probabilidad. Y en un año niña se reduce de 1 de cada 5 años la probabilidad de perder, ¿sí? Bueno, este tipo de herramientas y de análisis la tienen que tener cada uno encima de su escritorio para poder ayudarlos a tomar decisiones. En este tipo de decisión, claramente lo que empieza a pesar es, sí, pero si yo necesito agua para construir ese rendimiento en trigo. Sí, claro. Y ahí tenemos los pronósticos, o sea que uno en el modelo de decisión podría incorporar los pronósticos. Y los pronósticos nos ayudan mucho. Ahora, ¿cuánto nos ayudan y en qué nivel? Bueno, la realidad es que nos ayudan, pero que todavía están lejos de lo que pretenderíamos a la hora de poder generar aciertos. Estos son un trabajo que acaba de ser publicado acerca de cuál es el nivel de acierto que tienen la mayoría de los pronosticadores que estamos acostumbrados a ver. La mala noticia es que todavía el nivel de acierto es bajo en la mayoría de los pronosticadores y además que no hay uno que sea certero en todas las situaciones. Es muy variable dependiendo en la condición de sitio donde esté. Fíjense que el nivel de acierto es bastante distinto de acuerdo a la zona en la que estemos analizando. Pero es una herramienta que a la hora de sumar en los modelos de decisión claramente nos van a ir ayudando. El otro tema que yo planteaba era el de los costos estructurales y me parece que es importante que no perdamos nunca de vista cuál es el nivel de eficiencia en la que estamos funcionando. A la hora de la necesidad de ser competitivo, simplemente puse el ejemplo de cómo llegar con un producto determinado a China. Brasil tiene problemas serios internos en términos de competitividad por los puertos cuando sale por Santos. Ahora lo están supliendo en el norte del país. Después tiene un flete marítimo más bajo. Nosotros estamos a la mitad del tiro y Estados Unidos bastante más abajo. Entonces, el otro concepto a ese concepto de eficiencia, además, es la posibilidad de agregar valor. Y este es otro gran desafío que tenemos en la mirada de mediano y largo plazo. Para el oeste de la provincia de Buenos Aires, entre el 60 y el 70% de la soja llegó a puerto, y en el caso del maíz llegó bastante menos, por suerte, porque además de analizarlo, y eso será tarea para los que vienen, me precedan, es una cuenca lechera y ganadera. Y no me quiero olvidar, simplemente a niveles de mención, las externalidades que también pesan en el negocio. Y entonces, me parece prudente, seguramente ustedes tienen una lista muchísimo más completa de la que yo puedo brindarles acá, pero la realidad es que hay responsabilidades, en mi criterio, desde la nación, desde las provincias y de los municipios. Y entonces aparecen cosas como la legislación de agroquímicos, en la que en la Argentina aún no nos hemos puesto de acuerdo, y aparecen disparates, como el que ha sucedido en Gualeguaychú, donde realmente da pena, no por el efecto en sí de un producto determinado, que tal vez que en el mediano plazo sea reemplazado, pero sino la forma en que lo estamos resolviendo. La ley de semillas, la eficiencia portuaria, los proyectos hídricos interprovinciales. Les puedo hablar del Río Quinto de hace 38 años en el oeste de la provincia de Buenos Aires. La necesidad de seguros multirriesgo, de estructuras de financiamiento distintos, de regímenes de información y control. Bueno, en las provincias, obras hidráulicas, costos ambientales, emergencias regionales, cosas que necesitamos que se aceleren. Y en los municipios la red vial, queremos imaginarnos una Argentina de 150 o más millones de toneladas de producción para sacarla ¿en qué? Si realmente no tenemos un solo camino en buenas condiciones, entonces tenemos que pensar, y además de pensar en el recurso humano, en la necesidad de la red de bienestar. Yo mencioné ahí red eléctrica o conectividad, pero la realidad es que nos vamos a tener que plantear muy seriamente quién se va a subir en una sembradora o en una cosechadora los fines de semana. Bueno. La otra ecuación era el precio, y ahí rápidamente quiero simplemente que sea listar, porque si no Richard me va a matar. El modelo de decisión toma algunas cuestiones como las expectativas, el nivel de cobertura, la sensibilidad que pueda tener el modelo o el resultado esperado, y básicamente las expectativas están en la demanda, es decir, que los chinos no se resfríen y por favor sigan demandando esta cantidad de soja. Yo cuando conocí China estaba por acá. ¿Sí? No alcanzaba ni a 20 millones de toneladas de importación neta, hoy están arriba de los 100. ¿Qué nos dice el mercado? Bueno, el mercado, la realidad es que el efecto clima en muy corto plazo le pegó a un 18%, esto es para soja, no estoy dando nada novedoso,
Lo novedoso y bueno es que por lo menos en la encuesta SEA, al nivel de las empresas de CREA, solamente está cubierto el 21% o el 14% en el caso de más. Digo buenamente porque en realidad hay mucho precio abierto y esta vez las coberturas jugaron a favor del productor. Pero a mí lo que sí me importa es ¿cómo puedo atar yo la condición de mercado con la condición de clima? Bueno, nos pusimos a mirar en detalle qué le pasaba al precio de la soja en términos de la campaña 93-94 a la actual, mirando si el efecto de las niñas mejora la condición de precio que en los años niños. Y efectivamente hay un mejor precio en los años niñas, es más elevado, pero la mala noticia es que es mucho más variable. ¿Sí? Fíjense que esta es la barra de variabilidad, en los años niños el precio es más bajo, pero tiene poca fluctuación. En año niña es más alto, pero hay que saber en qué momento pegar el salto. Bueno, y entonces de esa manera, de vuelta, uno podía construir curvas de riesgo y analizar cuál es el nivel de renta esperada para cada una de las condiciones. Esto es, de vuelta, corrido, el impacto en toda esa serie de años para el oeste de la provincia de Buenos Aires, años niños 3 toneladas de soja, años niña para el 50% de probabilidad, una caída de 50%. ¿Sí? Bueno, como tercer pata, y ya para ir cerrando, ¿sí? En el rendimiento, aspectos como es importante entender lo de las brechas que yo planteaba en el inicio, las correcciones para poder reducir o mitigar esos efectos de las brechas, la sustentabilidad del sistema y los costos asociados. Y en esto me querría detener un minuto en explicar lo de las brechas. Las brechas, desde el punto de vista de ese rendimiento potencial, este es para el caso de soja, la Argentina está trabajando con sus investigadores en un proyecto muy interesante a nivel mundial para medir los niveles de brechas. Los ambientes potenciales de la pradera pampeana describen escenarios de 4, 5, 6, 7 toneladas de productividad en soja. Cuando uno va a ver los rendimientos reales en secano, es decir, cuánto es lo que le pega el clima, encuentra rendimientos que van entre 2 y 5 toneladas, y con lo cual la brecha, la reducción de brecha en general está alrededor de 1 o 3 toneladas como progreso. Si uno mira datos de la realidad, esto es para Pehuajó, esta es la línea azul, sería el rendimiento potencial. Si no hubiera restricciones con el agua que en cada una de las campañas, debería haber sido el rendimiento alcanzado. Fíjense que en esta campaña la línea azul pegó contra la de potencial. Sin embargo, cuando uno mira los datos de la realidad, es la línea verde, y la línea verde me dice tengo una brecha todavía de caída de rendimiento, que es esta línea roja, y que en general para este ambiente está alrededor de las entre 1 y 3 toneladas. Esa es la posibilidad de progresar. ¿Y cómo podemos progresar? Bueno, en realidad es entender, y este debería ser un ejercicio que tendrían todas las empresas con sus bases de datos o las regiones, de poder particionar claramente cuáles son las variables intervenientes y qué impacto tiene corregirlas. Entonces uno ve, este es un ejercicio para el oeste de la provincia de Buenos Aires, sobre una situación, sobre una línea base, uno podría decir que de todas estas variables, ¿cómo las puedo optimizar? Y entonces ustedes verán que lo que viene en el título de propiedad es lo más importante, es la calidad del sitio, no estoy descubriendo nada, pero cuánto me pega la napa, el antecesor, el genotipo, la fecha de siembra, la distancia entre hilera, la fijación biológica, la nutrición fosforada, otros nutrientes, etcétera, etcétera. Fíjense que tienen escalas de dominio completamente distintas. La calidad del sitio puede explicar 1 tonelada de variabilidad, los rojos son los más importantes, la fecha de siembra, a veces queremos descubrir, yo mostraba hoy lo de algunas tecnologías como las que mostraba Gaby, con impacto de 3, 5%, y capaz que estamos metiendo una tecnología de esa en una situación de una fecha de siembra absolutamente corrida de lo óptimo, y entonces todo lo que podíamos ganar con una tecnología de costo cero no lo hicimos. Para ejemplos, lo de la nutrición fosforada o la fijación biológica neta o controles de malezas, que es un problema muy serio en la Argentina con un peso relativo muy importante. Y que además, cada vez que sumamos o intervenimos sobre cada una de estas variables, no necesariamente la sumatoria de las variables tiene siempre respuesta positiva. Manejamos biología, entonces el nivel de impacto promedio está alrededor del 10%. Y no se puede avanzar mucho más, porque si no,
cada un vendedor de una tecnología de insumo viene y le suma 3, 5, 10%. Así lo dijo un socio un día mío, che, pero con todas las cosas que vos le ponés a la soja tendría que andar más o menos los 10.000 kilos. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces desde el punto de vista de las actividades? Vuelvo al trigo, porque es para reforzar la idea de lo que planteaba Gaby y Estela. Bueno, el trigo en realidad habría que medirlo bajo esta matriz. ¿De dónde vine y a dónde voy? ¿Sí? Y entonces, ¿de dónde vengo? Es que estoy en la posición de niña. ¿Y dónde voy? A neutralidad y niño. ¿Dónde estoy parado? El peor de los escenarios. Entonces, es una mala noticia. Es posible que no todas las situaciones de la Argentina estén favorecidas para lograr niveles de productividad muy elevados. Bueno, esto es nada más que un ejemplo de base de datos, de trabajar dentro de una empresa sobre un escenario de recomposición de agua en el perfil durante los meses de otoño. La NAPA, al estado, a la actualidad está en 2,25. La NAPA es un buen estimador. También en el ejemplo que mostraba Gaby hay la posibilidad de hacer un buen seguimiento de las NAPAs para poder medir el impacto que tienen en el rendimiento. Y necesariamente la mala noticia es que hay que laburar, porque hace tiempo que no estamos midiendo agua en la siembra de trigo, pero poder entender cómo va a funcionar y meterse en esas curvas de riesgo que Gaby mostraba es la necesidad de evaluar. Después, digamos, de los que vienen de historia de Edáfica y de que les gusta agarrar la pala, no tanto ahora, pero sí el barrino, mido agua con el barrino. Y si no, usen la tecnología de Gaby que sale con una jabalina, con una tecnología, pero bueno, eso se lo dejo a los milenios. Sobre ese mismo esquema, ¿qué dicen los eventos? ¿Sí? Los eventos dicen para septiembre, octubre, noviembre, los mejores predictores para la Argentina, aunque es lo que decía Estela, que todavía esto está muy lejos. En realidad lo que me dice es que el 80%, y lo mido acá porque este es el periodo crítico para los trigos en la Argentina, tengo una probabilidad que estaba en el cuadrito anterior, de niña o de neutralidad. Bueno, para ir cerrando, desde la nutrición, entender también cuáles son los impactos que tienen las tecnologías en términos de cuál es la probabilidad de respuesta positiva y cuál es la magnitud de esa respuesta. Y entonces por ahí tenemos una tendencia a irnos sobre tecnologías de base que está bueno que las corrijamos. En las medidas que hayamos corregido, las que tienen alto impacto en términos de respuesta productiva y las que tienen altísima probabilidad de ocurrencia en términos positivos. Y entonces, de alguna manera, para una región, para una empresa determinada, uno debería desencadenar matrices de este tipo que optimicen, que de alguna manera nos ayuden a entender cómo optimizar un modelo de decisión en un cultivo determinado. No los quiero aburrir, pero ahí son 3 niveles de productividad y variables que no son controlables y variables controlables. Y con eso establecer, por ejemplo, en el caso que les presento, 7 estrategias distintas para la toma de decisión de un maíz, para el oeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y con eso poder optimizar el resultado económico a partir de varios años y de estar mirando, por ejemplo, está la matriz para maíz, en términos de maíz temprano y demorado, cuál es el efecto del evento. Fíjense que en maíz temprano el efecto del evento es devastador, el promedio se pierden más de 3 toneladas, esto es para el centro de la provincia de Buenos Aires, y cuando cambio la estrategia de tecnología a partir de la fecha de siembra, ¿sí? Puedo optimizar o de alguna manera aislarme del evento ENSO, ¿sí? Y entonces uno podría construir matrices de este tipo para tratar de dominar el manejo de la heterogeneidad ambiental a partir de hacer que situaciones dentro de los lotes o de los ambientes que tienen resultado negativo, como el que ven en esta caja roja, mismo, cambiando las estrategias y todo el paquete de tecnología, traducirlo en un buen resultado o en resultado positivo para las empresas. Mi último mensaje tiene que ver con, me gustaría detenerme en imaginarnos o que dejar instalado la necesidad de repensar los sistemas de producción para el futuro. Hay una demanda creciente de más cantidad y más calidad de alimentos. Las maneras que lo hemos intentado solucionar es más área sembrable o la discusión de mayor rendimiento. Pero parecería, a la luz de toda la investigación seria, es que las tasas
de tendencia no alcanzan a cubrir esa necesidad. Y entonces nos vamos a tener que repensar en términos de distribución de los cambios de hábitos alimentarios o la reducción de desperdicios a nivel de lo que realmente, sobre todo en las civilizaciones más ricas del mundo, o en la expansión de los alimentos sintéticos como el abordaje que tenemos que pensar. Y esto es, como decía Mafalda, no hay ni premios ni castigos, sino consecuencias. Cuando uno mira la trayectoria de la productividad de soja en la Argentina, o la trayectoria de dos empresas en el oeste de Buenos Aires, una que crece en términos de rendimiento de soja y una que va para abajo, con un creciente problema en los riesgos de resistencia de maleza, lo que uno se da cuenta es que los sistemas se simplificaron, crecieron en el área agrícola, se fue hacia un modelo de gestión industrial, nos equivocamos. Evidentemente hoy la dirección de la monocultura de soja y la monocultura de un solo herbicida también nos puso en situaciones de cambio en la trayectoria de los rendimientos y cambio en los riesgos de resistencia. Y entonces hoy hay una sociedad que nos mira y nos puede empezar a mirar efectos de este tipo, caída o pérdida de fósforo en el oeste de Buenos Aires, los procesos de acidificación y demás. Y entonces hay una oportunidad desde el punto de la agronomía en poder disociar el seguir creciendo en productividad e imaginarnos cómo mejorar esa condición de ambiente. Y entonces empieza la discusión de los servicios ecosistémicos. Esto era la Argentina, si uno la mira, en la primavera, verano estamos llenos de cultivos que absorben radiación, en el invierno es un desierto. Y entonces tenemos una oportunidad a partir de imaginarnos el desafío de armar un agroecosistema para las próximas generaciones. Bueno, para terminar, ahora sí, Richard, las conclusiones, muy cortitas. Está claro que tendremos escenarios climáticos más inestables por incremento de las anomalías, cambio climático no escapa a nada, es un fenómeno mundial, lo lamento lo del vino de Francia, como muchos, impacta de manera diferente los cultivos y obviamente el resultado de la empresa, lo tratamos de cuantificar, necesidad de gestionar para mitigar los efectos sobre la producción, lo de las brechas y reducir los riesgos, optimizar el resultado involucra a toda la cadena, tratamos de tocar eso y además necesitamos repensar nuestros sistemas productivos porque tenemos que mejorar las respuestas al ambiente y a una sociedad que nos mira. Creo que con eso he concluido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.